Gracias a nuestro Dios. Como dijo el hermano Manolo, nos da mucho gusto cuando vemos esa lluvia, llovizna, ¿verdad? Que cae, y pues eso es una buena señal, ¿verdad? De que Dios nos está enviando lo que necesitamos, ¿verdad? Así es. Los pronósticos o ¿verdad? Lo que dice la gente de que no va a llover, y ya nos imaginamos como en días pasados allí con nuestras tinitas, ¿verdad? Buscando a ver dónde encontramos agua, y dichosos algunos que no se les va el agua, ¿verdad? Que siempre tienen agua, y así que gracias al Señor, hermanos, ¿verdad? Porque Él provee de las cosas que necesitamos. ¿Qué es un misterio? ¿Qué es un misterio? A veces la gente piensa que un misterio es algo inexplicable, algo que no se conoce. Hay una revista, no sé si todavía se está editando, publicando, que se llama Muy Interesante. No sé si, ¿verdad? Ya tiene mucho que no la veo. Y en esta revista pues habla de eso, precisamente, de cosas inexplicables, ¿verdad? Y en una ocasión mencionaron que allá cuando fueron los astronautas a la Luna y pusieron una bandera, la bandera de Estados Unidos, y decía, mira, la bandera es, ¿verdad?, ondeada por el aire, y supuestamente no hay aire en la Luna, ¿verdad? Entonces, y algunos dicen, no, ni es cierto que fueron a la Luna, y empieza la gente, ¿verdad?, a decir cosas. Pero sí, hay algunos eventos, algunos sucesos que a veces no nos podemos explicar. Por ejemplo, eso sí, creo que la mayoría de ustedes lo saben, allí en las grutas de García o en el desierto, ayer en un programa de televisión, acá por el Cañón del Álamo, ¿verdad? Decían que había unos fósiles marinos, ¿sí? Unos fósiles marinos. Y creo que muchos de ustedes los han visto, ¿verdad? Que eran de García o en algún lugar. Y dice uno, ¿verdad? Pues ¿cómo es posible que en el desierto, en la montaña, haya fósiles marinos? ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, eso nos habla que, ¿verdad? Para la gente no se lo puede explicar, ¿verdad? Porque ellos no creen que la Tierra en un momento estuvo sumergida bajo el agua, ¿verdad? Lo que conocemos como el diluvio. Y acuérdense, hermanos, cuando, ¿verdad? Satanás es arrojado a la tierra, ocurre un cataclismo, ¿verdad? Unas bombas nucleares que pasaron ese tiempo aquí en la tierra, y pues la tierra fue un caos, ¿sí? Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. Así que, pues, hay una explicación, aunque, ¿verdad?, humanamente los hombres no encuentran o no creen en esta explicación. Y así hay muchos misterios, dice la gente, misterios, ¿verdad? La hermana Poli en días pasados anduvo allá por Egipto, y pues una atracción ahí en Giza, ¿verdad?, son las pirámides. Y también la gente dice, ¿cómo es que construyeron las pirámides? Unos tremendos bloques de piedra, ¿verdad? Grandísimos, inmensos, un peso muy elevado. ¿Y cómo fue posible que pudieran colocar estos bloques de piedra, ¿verdad?, y construyeran estas pirámides? Y así como estos hay muchas cosas, hermanos, que para la gente es un misterio, que no se lo pueden explicar, algo inexplicable. Bien, pero en la Biblia, ¿qué significa misterio?
¿verdad? Bueno, ahí en Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo nos dice lo que es un misterio. Habla en su Biblia, ¿verdad? Allí en Efesios capítulo 3. Pablo nos está diciendo lo que es un misterio. Bien, 3.3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea que este misterio, dice el versículo 9, que estaba escondido. Entonces, hermanos, en la Biblia, un misterio es algo que estaba escondido, ¿verdad? Es como si yo aquí atrás del púlpito hay unas puertecitas, ¿verdad? Y las abro y... ¿sí? ¿Ven lo que hay aquí adentro? ¿No lo ven? ¿No saben qué hay aquí adentro? Así era el misterio, algo escondido. Y por muchos siglos, como dice aquí, escondido desde los siglos. O sea, un misterio es algo que Dios tenía escondido desde los siglos, ¿verdad? Y dice el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Cuando Daniel escribe su profecía, y en el capítulo 12, el último capítulo de Daniel, dice, está sellado. Y Daniel no entendió lo que Dios le dijo que escribiera. Sí, estaba, Pepito, no estés jugando. Bien. No entendía, Daniel no lo entendió. Abraham no entendió este misterio de cómo los judíos y los gentiles llegarían a ser un solo pueblo. Un misterio. No entendió algunas cosas. Era un misterio. Como dijimos, es algo que está escondido, pero que ahora Dios lo revela. O sea, lo saca, como aquí lo leímos, hermanos, en el versículo 5, misterios que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, hermanos, hace un tiempecito terminamos el estudio del Apocalipsis y estuvimos estudiando también las profecías de Daniel. Ya entendemos 70 semanas. Y empezamos a contar desde cuándo son esas 70 semanas. Y nos falta una semana. Pero Daniel, cuando lo escribió, no entendió. Era un misterio, estaba escondido. Pero ahora, como dice la Biblia, ahora es revelado. Ahora es mostrado, como dice aquí, en esta dispensación, versículo 9, cuál sea la dispensación, ¿verdad?, donde se dé a conocer este misterio. Entonces vemos, hermanos, que, ¿verdad?, no vamos a, como a veces en alguna iglesia, ¿verdad?, tradicional, les dicen, este es un misterio, el misterio del, y dicen una cosa que no se puede conocer, que no se puede explicar. No, en la Biblia el misterio es algo que estaba escondido y que ahora Dios nos lo revela.
Y vamos a conocer en esta noche el misterio revelado por Dios. Colosenses capítulo 1. Demos de vuelta a nuestra Biblia unas hojitas adelante y ahí vamos a estudiar. Colosenses capítulo 1, versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Mis hermanos, ¿verdad? Aquí tenemos nuevamente, Pablo se parece mucho, mis hermanos. Si ustedes leen Colosenses, Efesios, se fijan que hemos estado así, yéndonos de una epístola a otra, porque se parecen mucho. Lo que dice Pablo aquí en Colosenses también lo dice en Efesios, y hay una similitud, ¿verdad? Muy grande, muy alta. Bien, hermanos, así que este misterio, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, estaba oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es este misterio? El apóstol Pablo ahí en Romanos, no pierdan Colosenses, vamos a Romanos capítulo 16, versículo 26. Romanos 16, versículo 26. Versículo 25, perdón, 25 y 26. Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Cuál es ese misterio, hermanos? Y Pablo lo dice en Colosenses, ¿verdad? Colosenses. Dice ahí en Colosenses capítulo 1, ¿verdad? Versículo 27. Aquí está ya Pablo diciendo: ahora Dios nos lo revela, ahora ya no está escondido, ya no está oculto. Ahora Dios dice: aquí está revelado el misterio. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y aquí está, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí está revelado el misterio, hermanos. En aquel tiempo, para la gente, para la mente de aquellas épocas, era tan difícil entender, comprender y aceptar cómo es posible que Dios, ¿verdad?, pueda estar conmigo, pueda estar dentro de mí. No es posible. Dios es tan grande, tan inmenso, tan infinito, que cómo es posible que pueda estar aquí conmigo, dentro de mí. Era un misterio. Era un misterio. Estaba oculto. Y entonces Pablo aquí nos dice: Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. Así es, mis hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, antes la gente leía el libro de Cantar de los Cantares, ¿verdad? Y decían, pues, quizás algunos de ustedes conocen, ¿verdad?, que algún tiempo en que los judíos no querían incluir este libro en el canon divino, en el canon bíblico. Decían: es que este libro tiene algunas cosas que no, ¿verdad?, no pueden acomodarse, encajar, ¿verdad? Es una
obra literaria, es una bonita historia de amor. El Cantar de los Cantares, ¿verdad? Donde un rey, un hombre, le declara su amor a su esposa, a su mujer. Y pues es una bonita historia, decía la gente. Pero después Pablo, ahí en Efesios capítulo 5, nos dice, así, ¿verdad? Como ustedes maridos aman a sus esposas, ¿verdad? Es como Cristo ama a su iglesia. O algo que ahora se revela. Entonces, el Cantar de los Cantares es el amor de Cristo hacia su iglesia, ¿verdad? Hacia su iglesia. Y qué hermosas y maravillosas expresiones de ese amor de un esposo hacia la esposa. Y es lo que Cristo le dice a su iglesia. Bien, hermanos, este misterio, como leímos allí en Colosenses 1:27, ¿verdad? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Sí, sí es tan difícil de creer, de entender cómo es posible que Cristo diga, yo viviré contigo, yo viviré dentro de ti, yo estaré siempre contigo. Muy difícil de entender para la gente y la mentalidad de aquel tiempo, hermanos. Así es, este misterio que menciona Pablo también en los Efesios, es que tú y yo podemos estar en Dios. El misterio allá en Efesios es que nosotros estamos en Dios. Y el misterio aquí en Colosenses es que Dios está en nosotros. ¿Sí lo entendemos? Allá en Efesios Pablo dice, este misterio es, ¿verdad? Ustedes están en Dios. ¿Verdad? Y aquí, en Colosenses, Dios está en nosotros. Cristo en vosotros. Tú en Él y Él en ti. Así es. Mis hermanos, cuando entendemos esto, lo creemos, ¿saben qué va a pasar? Vamos a vivir en victoria. En victoria, porque con nosotros está el que todo lo puede. Porque con Cristo somos más que vencedores. Así que, ¿verdad? Eso nos hace vivir victoriosamente. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿verdad? Nos dice que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, cuando, ¿verdad?, dejamos a Cristo vivir en nosotros, ¿sí? Cuando vivimos creyendo que Cristo está en nosotros, no vamos a batallar para saber qué hacer. No vamos a batallar. Yo les he dicho a las personas, cuando vas a tomar una decisión o no sabes si lo debes o no lo debes hacer, si tienes dudas de que será bueno, no será bueno, será malo hacerlo, nada más piensa, si Cristo estuviera en tu lugar, ¿lo haría? Y realmente Cristo está en nosotros, hermanos. Así es. ¿Verdad? Cristo está en nosotros. Hay un libro, quizás se los he recomendado, es una novela, ¿verdad? Novela, pero cristiana, vamos a decirlo así, como El yugo de los infieles también. Entonces, esta novela se llama En sus pasos. En sus pasos. O sea, es cómo respondería Cristo. ¿Qué haría Cristo? ¿Verdad? Si Él estuviera en nuestro lugar. Y por ejemplo, una de las historias que viene en este libro dice que llegó un vagabundo, ¿verdad?, a pedir a una tienda a pedir un taquito, y el dueño de la tienda, pues hay algunos que cuidan mucho el dinero, ¿verdad? Les gusta cuidar el dinero. Y entonces dijo, ay, pues esta persona viene a pedirme algo. Y dijo, no, pues le voy a dar un pedazo de pan duro del de hierro. Pero él era cristiano.
y había escuchado esta enseñanza de que Cristo está en nosotros. Y dice, pues si Cristo estuviera en mi lugar, ¿qué haría si este hombre le fuera a pedir a Cristo? ¿Qué haría? ¿Le daría eso que yo pienso darle? ¿Qué haría? Dice, no, yo creo que Cristo le daría el pan más grande o el más fresco, y eso fue lo que hizo. ¿Verdad? Si Cristo estuviera en mi lugar, ¿qué haría? Otra de las historias era una señorita que tenía un futuro en el ámbito artístico, ¿verdad? Y decía ella, si Cristo estuviera en mi lugar, ¿qué haría? Haría esa carrera en el arte donde para escuchar los aplausos y el reconocimiento de la gente, etc. ¿Qué haría Cristo? Simplemente dijo, no, Cristo no haría esto. Y otra historia, dicen ya para qué compro libros, ya no la está platicando, ¿verdad? Bueno, otra historia dice que un hombre era el dueño de un periódico. Y dice, y pues el periódico se sostiene con la publicidad de las personas que se anuncian. Y dice, pero muchos de los anuncios eran de licor, de cerveza, de cigarro. Ahorita ya no hay tanto de cigarro, ya está prohibido, ¿verdad? Pero antes sí, ustedes recordarán que había muchos anuncios de cigarro. Y dice, no, pues mi periódico prosperaba grandemente, ¿verdad? Mi periódico tenía yo muchas ganancias. Pero él también era cristiano y dijo, si Cristo estuviera en mi lugar, ¿qué haría? ¿Y saben qué hizo? Canceló todas las publicaciones de bebidas alcohólicas, de cigarros, de antros, de cines, de todas estas cosas que le dan mucho dinero. Si Cristo estuviera en mi lugar, ¿qué haría? Eso hizo. Canceló todo. Al día siguiente, ¿verdad? Vinieron los que reparten el periódico y ya ven que pues, se llevan su montón de periódico y los voceadores para vender y todo. Y después regresaron que casi no se vendió el periódico. Si Cristo estuviera en mi lugar, ¿qué haría? Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. Sí, mis hermanos, ¿verdad? En Colosenses vemos que la gloria de Dios está en nosotros. Dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Así es, hermanos. Y nosotros tenemos un ministerio que compartir de la gracia de Dios. Versículo 28 y 29 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajó, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí tenemos, hermanos, ¿verdad? La misión que Dios nos ha encomendado. Sí, ¿cuál es esa misión? Primeramente, anunciando, amonestando a todo hombre. Hay que decirle a la gente, mis hermanos, que si no se arrepienten de sus pecados, les espera un infierno de fuego por toda la eternidad. Y que la única manera de escapar de la ira de Dios, de escapar de la condenación eterna, es recibiendo a Cristo en su corazón, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en aquel que murió en la cruz por nosotros. No hay otra manera de escapar de la ira de Dios, del castigo eterno. Solamente Cristo es nuestra única esperanza, mis hermanos. Es la misión de Dios. Lo primero que tenemos que hacer, anunciar. Decirle a todo hombre que solamente en Cristo hay salvación, hermanos, que conozcan al Señor, que se preparen para cuando llegue el momento de partir de este mundo o que Cristo venga y podamos irnos con Él. Así que nuestra misión empieza a llevar el Evangelio, hermanos. Hay que hablar de Cristo. Hay que compartir la palabra, la gracia de Dios. Y después, ¿qué sigue? Enseñando a todo hombre.
enseñando a todo hombre. A esto le llamamos, hermanos, el discipulado. Dijo el Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden, es el discipulado, mis hermanos, enseñándoles a todo hombre, en toda sabiduría. Aquí podríamos quedarnos un ratito, hermanos, hablando de la sabiduría. Un libro de la Biblia, después de Salmos, nos habla de la sabiduría de Dios. ¿Qué es el libro? De Proverbios. Así es. Ahí tenemos la sabiduría de Dios, hermanos, en el libro de Proverbios. Vamos a enseñarle a los hombres, hermanos, la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y en tercer lugar, dice, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Presentar perfecto en Jesús a todo hombre. Mis hermanos, ¿verdad? Esa es la tarea de la iglesia, esa es la misión, anunciar el Evangelio, enseñando y presentar perfecto. ¿Saben, mis hermanos? Debemos dar lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros, hermanos. Lo mejor que podamos para que los hombres sean mejores. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, un día Dios nos va a pedir cuentas, mis hermanos, de si estamos haciéndolo de esa manera. Si estamos haciéndolo de la mejor manera. Si estamos cumpliendo con esa responsabilidad que Dios nos ha dado, a ser perfectos, maduros, que las personas estén preparados para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué bonito es, mis hermanos, cuando vemos a cada persona como esa que debe estar preparado para toda buena obra. Así es. Tenemos, mis hermanos, que compartir la gracia de Dios. Tenemos que evangelizar a la gente. Sí, tenemos que luchar para ver sus vidas transformadas. Compartir con ellos ese gran misterio que ahora es revelado, que es Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Dios quiere vivir en ti, mi hermano. Ya vive en ti. Su Espíritu vive en nosotros, como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos. Ahí está el Espíritu de Dios en ti. Si está el Espíritu de Dios, si Cristo está en ti, si Dios está en nosotros, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? La pregunta, mis hermanos, es, ¿vive Cristo en ti? ¿Vive Cristo en ti? Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, Él os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Amén.